¿Cómo está? Gusto de saludarlo. ¿Recuerda alguno de ustedes la revista El Clamor? Para los más jóvenes, la revista El Clamor era una revista impresa de nuestra iglesia que llegaba a todas las iglesias Asamblea de Dios del país. Funcionó por varios años, posiblemente unas 3 décadas. El nombre de la revista estaba precisamente basado en el texto de Mateo, el capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa voz o grito que resonó con potencia en el silencio de la noche será el tema de nuestra meditación de hoy. Centraré mi mensaje en 3 puntos, todos conclusiones de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. El clamor que resonó a medianoche fue el que definitivamente despertó del sueño a las jóvenes que esperaban al esposo. El segundo punto es que este clamor que sacudió la medianoche fue la voz de alguien que estaba completamente seguro de lo que decía. Y el tercer punto es que el clamor, como medio de transmisión, era la única forma que existía en ese entonces para hacer conocer esa noticia. Pero antes de seguir, permítame leer para usted las palabras de la parábola dicha por Jesús en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué palabras más interesantes. Pensemos por un momento. Un tiempo antes que la epidemia de COVID-19 se convirtiera en la pandemia que tiene paralizado hoy al mundo, Chile estaba sufriendo el impacto de una crisis conocida como estallido social. La violencia desencadenada durante los últimos meses de 2019 provocó que 60 propiedades de entidades cristianas fueran quemadas, saqueadas o dañadas, por mencionar una de las varias aristas de este fenómeno que nos tuvo a todos inmensamente preocupados. Pero antes de eso, la mirada del mundo estuvo centrada en los impactos crecientes del cambio climático, que provocó ya en Chile una de las sequías más intensas que la historia de nuestro país pueda recordar. Y para completar esta lista terrible de sucesos de todo tipo, durante los últimos años,
fuimos testigos de una vorágine increíble de leyes que, de acuerdo a nuestra mirada, atentan contra los principios establecidos por Dios en su palabra. En la opinión de muchos estudiosos de la Biblia y de la escatología, que es una rama que se ocupa del estudio de los sucesos finales descritos en la Biblia, estamos acercándonos a la culminación del plan de Dios para la raza humana. Y la pregunta que se hacen miles de seguidores de Cristo es: ¿qué tan cerca estamos de que se produzca la venida de Cristo? O, desde otra perspectiva, ¿qué tan cerca estamos de vivir ese tiempo que la Biblia describe como la gran tribulación? Las 10 mujeres de la parábola también se preguntaban: ¿a qué hora vendrá el novio? ¿Qué tan cerca estamos? Sin embargo, el cansancio, la impaciencia, el sueño y la vigilia prolongada hicieron su efecto sobre estas mujeres, que representan a la totalidad de la iglesia que va a vivir en el tiempo del cumplimiento profético. Las Escrituras nos informan que todas se quedaron dormidas. ¿Qué fue entonces lo que las despertó y las hizo volver al plan original? Fue esa voz resonante que escucharon a medianoche. El clamor las sacudió de su sueño mortal y las puso en acción nuevamente. Notemos aquí que el significado de dormir es perder la sensibilidad a la vigilancia, es dejarse llevar por una actividad que no corresponde al momento, es dejarse embaucar sigilosamente por algo que domina la lucidez. Pablo utiliza este significado en sus escritos. En Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Más adelante señala a Timoteo en su primera carta, en capítulo 5 y verso 6: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto confirma que esto corresponde a que cada creyente esté despierto, siendo el dormir una actividad contraria a su funcionamiento. Yo me pregunto, ¿qué es lo que nos despertará? ¿Cuál será el clamor que nos haga volver con energía a nuestro lugar de vigilancia? El esposo viene. Cristo está a las puertas. Y es hora que recuperemos nuestros sentidos y dejemos de dormir. Como dice Pablo en Romanos 13:11, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Este clamor que sacudió a la medianoche fue una voz de alguien que estaba seguro de lo que estaba diciendo. Es increíble la cantidad de información que se maneja hoy en el mundo. Los contenidos son tantos que es imposible leer o ver todo lo que nos llega. Pero, lamentablemente, mucha de esa información es completamente falsa o tiene relatos preparados arbitrariamente. La mentira y las verdades a medias reinan en los medios masivos de comunicación y hacen que millones ya no quieran creer o no saben qué creer. A muchos hoy les encanta crear noticias falsas y a otros seguir las teorías conspirativas, esas que hablan de planes secretos, de intenciones escondidas en los gobiernos, de proyectos que nunca aparecen en las declaraciones oficiales. ¿Cuánta verdad está escondida? ¿Cuánta mentira puede parecer cierta? En realidad, no lo sabemos. Pero pensemos en aquella voz, la de este vigilante que en medio de la oscuridad supo distinguir en las sombras a aquel que las jóvenes esperaban. Ese guarda de la noche tenía que estar completamente seguro de lo que decía. Él no podía entregar falsas esperanzas,
ni proclamar algo que de verdad no estaba sucediendo. Ese hombre tenía que asegurarse que el que caminaba con paso firme era el tan esperado esposo que finalmente estaba a punto de cumplir su promesa. Yo he pensado mucho en cuánto debe crecer en nosotros la seguridad del retorno de Cristo. Yo creo que así como este hombre estaba atento al camino, nosotros debemos estar atentos al cumplimiento de la palabra profética. Jesús nos dejó con sus apóstoles suficiente información para que comprendamos los tiempos que vivimos y para que, considerando aquello, velemos, porque, como Él dijo, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A la medianoche se oyó con firmeza ese grito: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Si piensan bien, ese grito no fue para despertar a toda la vecindad, sino para despertar a quienes esperaban que un novio viniera. Hoy hace falta que muchos predicadores levanten la voz y griten que estamos a las puertas del suceso más grandioso de la historia, después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un evento que estoy seguro volverá a dividir la historia en dos partes. Hace falta que más seguidores lean y descubran en la Biblia las claves proféticas que acrecientan la seguridad de que la iglesia ya está a las puertas de esta bendita promesa. Hace falta que en medio de tanta noticia falsa se escuche el grito de los que aseguran: Cristo ya vuelve, Él está a las puertas. El clamor de esa medianoche era la única forma que existía en ese tiempo para hacer conocer la noticia de la llegada del Espíritu. Hoy la información al instante es la que la lleva. La gente tiene estas famosas aplicaciones en sus celulares porque quiere enterarse de inmediato de lo que está pasando en el mundo. Somos sin duda la generación de las conexiones y de la información. Nunca había sido tan fácil llegar a tanta gente en el planeta. En un solo instante, lo que estoy diciendo ahora está siendo escuchado aquí en Chile y en otras partes del mundo. Y luego será visto por más gente que acceda desde cualquier punto del orbe con una simple conexión de Internet. Yo estoy pensando en el clamor que se escuchó a medianoche, porque era la única forma posible de dar a conocer la noticia. Era el medio más rápido de enterarse que el novio ya había llegado al poblado. Era la forma oportuna de despertar a esas mujeres que dormían peligrosamente a esa hora de la noche. Yo creo que hoy necesitamos usar todos los medios a nuestro alcance para hacerle saber a todos que es urgente que la gente vuelva a Dios. Mientras podamos, desde ahora, debemos volver a la tarea de evangelizar mientras haya tiempo. Y para ello usemos todo lo que esté a nuestro alcance: la radio, la televisión, la escritura, las aplicaciones de Internet, etcétera, etcétera. El guarda de la parábola alcanzó a gritar y su clamor salvó en esa oportunidad al 50% de las mujeres que esperaban. Si él callaba, la totalidad de esas damas se hubiera perdido. Así tenemos que entenderlo nosotros. Si hoy callamos, mucha gente no estará preparada para cuando Él vuelva. Escúcheme bien. Llegará la hora cuando se cumplan las palabras de Cristo y para muchos será demasiado tarde. La puerta se cerrará incluso para miles y millones de cristianos que dormitan su vida sin cobrar el valor ni la pasión por Cristo. Por eso es hora de despertar del sueño. Es hora de levantarse de la inactividad. Es hora de volver al rebaño. Es hora de tomar las lámparas oxidadas. Es hora de despertar. Hace unos días escuché algo que provocó en mí el volver a las palabras de esta parábola.
Y con eso terminaré. Leí que la Organización Mundial de la Salud había sido advertida varios meses atrás del peligroso cuadro que estaba viviendo China. Dice la nota de prensa que el liderazgo de esa importante institución no consideró la advertencia como importante. Esa misma situación le pasó a cientos de países, incluido el nuestro, que no tomó en serio lo de la pandemia, y cuando lo hizo ya era demasiado tarde. Por favor, deje que el Espíritu alumbre su corazón. Deje que Él lo mueva a la acción. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía se puede escuchar el clamor de este vigilante que en medio de la noche se levantó para decir: el esposo viene, salgan a recibirlo. ¿Estás tú listo y preparado? ¿Has tomado la lámpara y has dejado que el aceite del Espíritu Santo inunde tu corazón? Esta es una oportunidad gloriosa para que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, tú puedas escuchar el clamor a tus oídos. Pronto sucederá aquello que tantos años ha sido anunciado. Ese clamor hoy día se está haciendo más fuerte. Nosotros en la iglesia debemos aún acrecentar el volumen de esta voz para que más lo escuchen y para que más se vuelvan a Cristo. El Señor te bendiga. El Señor te guarde.